Soy Ricardo Monteagudo, directamente desde Lima para todo el Perú y especialmente con particular cariño para la macrorregión sur. Nos acompaña en esta oportunidad un ilustre arequipeño, el ingeniero Pedro Villa Durán, ex congresista y además un especialista en temas de electrificación. Bienvenido, don Pedro, muchas gracias por estar en Hora 8. Gracias, Ricardo. Un saludo a todo el sur del Perú y a todos los que nos están viendo. Bien. Pedro Villa es un hombre experimentado, un técnico muy conocedor del tema eléctrico en nuestro país y sobre todo de la problemática de la electrificación rural en el Perú, y de eso vamos a conversar el día de hoy. Quisiéramos que nos exponga brevemente cómo está la situación y cuáles son las perspectivas de la electrificación rural, y también hablaremos de energías renovables. Perfecto. Posteriormente. Bueno, desde que se dio en el año 1993 la ley de concesiones eléctricas, y después del periodo 85-90, que fue grave para todo lo que es inversión en servicios de infraestructura rural, se ha avanzado algo, a pesar de que esta ley no toca para nada el tema de la electrificación rural. Me acuerdo mucho, muy rápidamente, de que terminado el segundo gobierno de Belaúnde, el coeficiente de electrificación rural estaba en el orden del 22%. Ya. ¿No? Pero después del 90, el 93, o sea, después del 85 al 90 y hasta el 93, digamos, estaba en el orden del 7.8%, a pesar de las leyes que dio el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, el decreto legislativo 163, todo para alentar la promoción de la actividad de electrificación rural. Bueno, después se descuidó esto. Pero después se ha ido avanzando, pero sin planificación. Ese es un problema, porque la electricidad, que debe ser, digamos, un puente al desarrollo, ¿no? Porque la electricidad, pues, es un factor fundamental para la promoción y el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos. Se hizo en el Ministerio de Energía y Minas en el periodo del 95 hasta el 2005, ¿no? La electrificación rural en forma extensiva. Se electrificaba, digamos, sin planificación, a pedido de los políticos de turno para sus pueblos, pero no había ninguna conexión. Ninguna planificación. Ninguna planificación. Las empresas de distribución eléctrica no querían recibir esos proyectos porque no eran rentables. No eran negocio, ¿no? Para ellos. Se creó una institución que es Adinelsa, que fue recogiendo esto, y a pesar de que nosotros pagábamos todo esto porque damos dentro del recibo de luz un impuesto cruzado, un subsidio cruzado. Que es una especie de subvención, digamos, a los sectores más pobres. Pero no, claro, pero no se hizo uso eficiente de estos recursos. Ahora, don Pedro, una cosita también para conocimiento del público. Digamos, ¿qué porcentaje de la población peruana aproximadamente, digamos, está considerada dentro del ámbito rural? Bueno, tenemos nosotros en el ámbito rural, a ver, acá hay datos importantes. Antes el área rural, digamos, aparte entre los 40 y los 50 era aproximadamente el 60%, y el área urbana era el 40%, ¿no? Ahora el área urbana es 70% y el área rural es un 30%. O sea, el 30% de la población peruana habita en zonas rurales. Sí, 27.7% de la población peruana habita en poblaciones rurales, y antes era al revés. Consecuentemente, digamos, el Estado peruano tiene la obligación de atenderlo, digamos, en el servicio de dotación eléctrica, no solamente para, digamos, los domicilios propiamente dichos, sino también eventualmente para el desarrollo de otras actividades económicas. Claro, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Ahora, la tarifa, digamos, en los sectores rurales, digamos, porcentualmente, comparativamente con la tarifa en los sectores urbanos, ¿cuánto más alta suele ser, digamos? Está subsidiada. Subsidiada. Está subsidiada. La tarifa, digamos, por sistemas convencionales, no renovables, está subsidiada. Digamos, los consumos en estas zonas, precisamente porque se ha divorciado el desarrollo de la electricidad en el área rural, son consumos de 11-12 kilovatios hora por mes. Y lamentablemente la gente del campo tiene electricidad, los postes y las líneas están frente a su casa, y sigue utilizando una serie de energéticos como es la leña, como son, digamos, las baterías, como son las pilas,
etcétera. Alguna vez yo acuñé esta frase de que cuando la gente se le da un servicio y no se le enseña a utilizar para que ese servicio signifique desarrollo, mejor calidad de vida para ellos, solamente prenden el foco para buscar la vela. ¿No? Eso es una cosa increíble, y eso ha pasado. Últimamente, desde el año 2005, el Banco Mundial, en un convenio con el Perú, hizo un proyecto de electrificación rural del que yo fui gerente, ¿no? Y significaba electrificar a través de las empresas de distribución eléctrica. ¿Por qué? Porque eso significaba la sostenibilidad del proyecto. Estas empresas, al abarcar proyectos que están fuera de su concesión y comprometerse con una inversión por lo menos del 10%, recibir este sistema y después hacer la operación y el mantenimiento, significaba una sostenibilidad por lo menos en cuanto a la operación y al mantenimiento, pero se les obligó a las empresas y ellas sí asumieron su responsabilidad social en forma muy buena. Al principio había cierto recelo porque todos los proyectos estaban asociados a proyección de actividad productiva en el campo. El Banco Mundial hizo un estudio, digamos, importante para que en las zonas que no tenían electricidad y en las zonas que tenían electricidad y se usaba muy poco la electricidad, cuáles eran las potencialidades productivas. Interesante. El proyecto FONER ha hecho eso, está implementando eso en el Cusco, que es tu tierra, en la zona de Quillabamba. Ha entrado, digamos, para trabajar con pequeños agricultores, productores de café, cacao y maní, que secaban sus granos al sol y pelaban con la mano con una gran merma, ¿no es cierto? Claro. Y tú sabes que ahí en Quillabamba la lluvia nunca avisa que va a llover, lo ponían al sol y Ahora se les a través del proyecto FONER, se les ha logrado en cajas municipales, etcétera, conseguir financiamiento, pero nosotros les hicimos el proyecto, ¿no? Un proyecto económico, para que se les tengan ellos piladoras individuales y secadoras, digamos, colectivas. Y la merma, que antes era un 50%, ahora es, ¿qué? 15%, ¿no? Es decir, esta gente, digamos, vende mejor el producto, gana más dinero, tiene mejor calidad de vida, y la cosa se va haciendo así, las potencialidades en el área rural. Y el suministro eléctrico directamente, por ejemplo, en el caso de Quillabamba, que es Electrosureste. Claro, es Electrosureste. Claro, y con Electrosureste hemos hecho ese convenio, porque ellos son los que venden la electricidad. Entonces, a alguien que vende un producto, ¿no le interesa que ese producto se venda más? Van a vender más. Tenían la infraestructura ahí. Utilizaba muy poca infraestructura esas zonas, no solamente para alumbrarse o para comunicaciones, radio, televisión, pero no para producir. ¿Y cuánto es la tarifa, digamos, promedio que suelen pagar, digamos, en el campo? ¿10 soles, 11 soles, una cosa así mensual? Bueno, aproximadamente entre 8 y 10 soles. Aproximadamente. Promedio, digamos. Es, promedio. Y ahí está incluida, lógicamente, la subvención. Claro, ahí está la subvención, pero ahora esta gente que está produciendo, que está utilizando la electricidad para producir, ¿no? Pagará 20, 25 soles, pero eso significa, pero sus ingresos se han duplicado. Se han triplicado. Excelente. ¿No? Claro. Y también la empresa tiene clientes mejores que utilizan la electricidad, también la empresa vende más, entonces todo es una cadena. El gobierno regional del Cusco también ha participado con el señor Hugo González a apoyar todo esto. Con el que vamos a estar dentro de poco a través de la línea telefónica. Sí, él ha apoyado mucho este proyecto de promoción de usos productivos de la electricidad. Y este sistema, digamos, se replica en otros departamentos también. Sí, en todo el Perú. Estamos trabajando en la zona de Selva, en Pucallpa, en Iquitos, estamos trabajando en la zona del centro, en Huancayo, en todo ese valle, pero tan productivo que es el Valle del Mantaro, ¿no? La Merced, Oxapampa, etcétera. Estamos en el norte, en Piura, en Trujillo. Estamos fuera de la zona sur, Cusco, Puno. Y también vamos a entrar a Arequipa. Excelente. Y con eso están cubriendo, digamos, las necesidades de electrificación rural no satisfechas. Claro, ¿en qué porcentaje? Cuando ingresó este gobierno, y nosotros estábamos en el proyecto desde el año 2004, ¿no? Porque tuvimos que hacer el proyecto. Yo ingresé a este proyecto por un llamado del gobierno anterior a un concurso, y el Banco Mundial es que me escogió a mí para ejecutar este proyecto.
tengo algo de experiencia en electrificación rural, siempre he hecho esto, ¿no? Por supuesto. Yo soy ingeniero electricista. Por supuesto, y su labor en el Congreso también estuvo a cargo de las comisiones respectivas. Y se hizo una gran labor, ya prácticamente el proyecto, yo dejé el proyecto el año pasado, le queda un año, ¿no? Pero ya está trabajando, como alguien me dijo, ya eso con piloto automático, ya todo lo dejé yo bien. Nos piden que vayamos unos pequeños cortes comerciales. Estamos con el ingeniero Pedro Villadurante, experto en electrificación rural. No se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.